Conocimiento que recibimos oficios de 22 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten su respectiva resolución en torno al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. A fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Sí, señor presidente. Se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que se aprueba. Campeche, por el que se aprueba. Chiapas, por el que se aprueba. Colima, por el que se aprueba. Durango, por el que se aprueba. Guerrero, por el que se aprueba. Hidalgo, por el que se aprueba. México, por el que se aprueba. Michoacán de Ocampo, por el que se aprueba. Nayarit, por el que se aprueba. Oaxaca, por el que se aprueba. Quintana Roo, por el que se aprueba. San Luis Potosí, por el que se aprueba. Sinaloa, por el que se aprueba. Sonora, por el que se aprueba. Tabasco, por el que se aprueba. Tamaulipas, por el que se aprueba. Tlaxcala, por el que se aprueba. Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se aprueba. Yucatán, por el que aprueba. Zacatecas, por el que aprueba. Y de la Ciudad de México, por el que aprueba. Pido a la Secretaría que informe sobre el voto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, que acaba de llegar en este momento. Puebla, por el que aprueba. De la lectura de los documentos se confirma que son 23 votos recibidos que aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, señor presidente. Favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 100, vuelvo a pedir que por favor se pongan de pie para dar la solemnidad a la declaración, a la declaratoria de cumplimiento. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Puebla y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. Pueden tomar asiento.